Saludos, camarada de produceaudio.net, espero que estés teniendo un día brutal. Yo hoy traigo un vídeo para ti que creo que es especialmente valioso y que creo que te puede ser útil por partida doble. Por un lado, te va a ayudar a entender qué es realmente importante en tus mezclas y a qué tienes que prestarle especial atención y dónde tienes que imprimir la fuerza para hacer que tus mezclas sean más y más y más competitivas cada día. Y por otro lado también te va a servir para ver súper claro lo poco que interviene en tus plugins, lo poco que interviene en tus equipos y tus herramientas en el sonido final de tus mezclas. Porque hoy quiero hablar contigo de las 3 dimensiones del balance de toda mezcla de éxito y claro, las 3 dimensiones del balance de tu mezcla. Piensa en primer lugar que el primer y más importante objetivo de todo ingeniero de mezcla es dar balance, ¿vale?, a las pistas de los proyectos en los que trabaja. Tu meta como ingeniero de mezcla es encontrar el balance óptimo para cada uno de los proyectos en los que trabajes. Por eso cada proyecto te va a requerir de de un procesamiento o de un acercamiento diferente. Cada proyecto es único y tú vas a tener que encontrar siempre el mejor balance. De hecho, debes encontrar el nivel y posicionamiento más óptimo para cada una de las pistas del proyecto en relación a las demás pistas y además hacerlas funcionar en conjunto para ayudar a potenciar lo importante de esa mezcla. Muchas veces lo hemos dicho, da igual que una guitarra en solo suene flipante y luego cuando la insertas con el resto de pistas del proyecto no funciona. O está enmascarando otra cosa, o no brilla como debe. Todo tu trabajo tiene que estar encaminado a encontrar un balance general y a encontrar que todas las pistas funcionen bien entre sí para que tu proyecto compita, ¿de acuerdo? De hecho, piensa que antiguamente a los ingenieros de mezcla se les llamaba Balance Engineer. Fíjate en esta mesa, la Red 37 que hay en Abbey Road. Esta es la mesa con la que los Beatles mezclaban sus discos. Y fíjate que en esta mesa no hay nada excepto faders de volumen, algún pot de panorámica y algún pot de ganancia. No hay EQ, no hay compresión. Y el ingeniero que mezclaba sus discos simplemente se dedicaba a conseguir el balance óptimo de volumen cuando grababan un disco en mono o de volumen y panorámica cuando lo grababan en estéreo, porque no tenían la posibilidad de dar ningún tipo de balance de EQ o de compresión con una herramienta como esta. Así que se les llamaba ingenieros de balance justo porque la meta última de toda mezcla tiene que ser encontrar el balance óptimo de cada una de las pistas del proyecto en relación a las demás y en relación a las que son importantes, ¿de acuerdo? Así que la meta es balance, balance y después balance. Y vamos a hablar de los 3 planos de toda mezcla de éxito que son los que te van a ayudar a dar el balance global a tu mezcla en 3 planos diferentes. El primer plano es el plano de la profundidad, el segundo es el plano de la anchura y el tercero el plano de la altura. Fíjate que estamos hablando en 3 dimensiones casi, ¿no? Como en el mundo real. Porque lo que intentamos es encontrar un balance óptimo de profundidad, de anchura y de altura. ¿Para qué? Para que tu mezcla se perciba casi en 3 dimensiones, si me apuras, que es lo ideal. Así que el primer plano es la profundidad. Y se trata de pensar en que algunos elementos estarán más adelante, dando la sensación de que están más cerca del oyente, y otros elementos van a estar más atrás. Piensa en que en una mezcla donde tienes batería, bajo, 2 guitarras, teclado, una voz y 2 coros, tu bombo, tu caja, tu voz principal, algún elemento que sea elemento principal va a estar más adelante. Pero probablemente los coros, la percusión, el órgano de relleno, no sé, los toms, pues van a estar un poco más atrás. Y lo que vas a hacer es traer cosas más al frente y llevar cosas un poquito más atrás, lo que le va a dar a tu oyente la sensación de que hay algo más cercano y hay algo más lejano. Piensa, por ejemplo, en una mezcla de rap, de hip hop. Normalmente la voz del cantante que rapea está súper adelante y probablemente el bombo y el hat también, pero luego hay algunas secuencias o puede haber algunos arreglos de percusión o algún sinte que suena mucho más atrás que la voz principal. ¿Eso qué sensación le da al oyente? Que ese tío está al lado de tu cara cantándote y que lo demás está allí más atrás. Estamos intentando plasmar una sensación de agresividad simplemente calculando qué profundidad va a tener cada uno de los elementos. ¿Y qué estamos haciendo? Servir a la mezcla para cumplir el objetivo que su creador, el creador de la canción, tiene, que es, en este caso, un mensaje agresivo. Si yo quiero un tío que dé un mensaje muy agresivo, tengo que conseguir que mi oyente perciba al cantante muy cerca, es decir, con muy poca profundidad con respecto a otras pistas que van a estar mucho más lejos. De hecho, el volumen, la EQ, la reverberación y la saturación son tus grandes aliados para establecer la profundidad de tu mezcla. Por un lado,
Cuanto más volumen le des a una pista, más sensación de cercanía va a tener. Lógicamente, cuanto más alto suena, más cerca parece que está. Luego, si yo pongo la voz del cantante muy alta y el bombo muy bajo, va a dar la sensación de que el cantante está delante de mí y el bombo está 3 metros por detrás de él, o 5, o 10, depende. Por otro lado, la EQ también te va a servir para emular lo que el oído humano siente cuando una fuente sonora se aleja. Normalmente, cuando tú escuchas una fuente que se aleja o una fuente que está lejos, lo primero que pierde es agudo, porque el agudo es lo primero que se lleva el viento, es lo primero que decae en la distancia. Así que si quieres dar la sensación de que una pista está mucho más lejos, puedes filtrarla un poquito de agudo. Yo lo hago mucho con mis coros. Cuando el coro quiero que sea digamos, un elemento que está muy por detrás de mi voz principal, le filtro el agudo. Y así, ¡pum!, de repente se va un poco atrás. También la reverberación, por supuesto, como hablamos en un vídeo recientemente, te va a servir para justo cuanta más reverberación y más larga sea, pues dar la sensación de que el elemento está más y más y más y más lejos, por lo que hablábamos el otro día en el vídeo de reverberación, que tiene que ver también con los espacios tridimensionales donde el cerebro, digamos, escucha, ¿no? Si escuchas un disparo en una catedral, si el disparo lo da un tío que está a tu lado, escucharás mucho de la fuente original y luego el eco, pero si el tío está en la otra punta de la catedral y tú estás en un lado y él en otro, cuando pegue el disparo, además de la fuente original, tú vas a escuchar muchísimo eco. Y eso es lo que le va a dar a tu cerebro la sensación de la lejanía de ese disparo con respecto a tus orejas. Por eso la reverb te puede ayudar para mandar cosas más lejos en tu mezcla y generar más profundidad de algunos elementos. E incluso la saturación. Hemos hablado en el otro vídeo de saturación de que la saturación en uno de los usos es ayudarte a que algo se cargue un poquito de armónicos y se haga un poquito más perceptible, de la sensación de que se acerca un poco al oyente. Luego tú puedes dar menos profundidad a un elemento trayéndolo un poco adelante, además, si le aplicas saturación. Así que volumen, EQ, reverberación y saturación te pueden ayudar a dirimir qué pistas quieres que estén más cerca, que normalmente van a ser las pistas más importantes del proyecto, y qué pistas quieres que estén más atrás, y así generar esa profundidad tridimensional que le va a dar al cerebro la sensación de que la mezcla tiene 3 dimensiones y además hay elementos que están más cerca y elementos que están más lejos. Por otro lado, el segundo plano es el plano de la anchura. Algunos elementos van a estar en el centro de tu mezcla. Estamos hablando de que normalmente escuchamos con 2 altavoces, 2 auriculares. Luego vas a tener algunos elementos que están en el centro y otros se colocarán en los lados para ganar la amplitud de la mezcla completa y ayudar también al desenmascaramiento. Piensa que en una mezcla de rock, donde tenemos una batería con bombo, caja, platos, timbales, luego tenemos un bajo, tenemos 2 guitarras, un teclado, la voz, los coros, pues normalmente bombo, caja, bajo van a estar al centro y además probablemente tu elemento principal, que será la voz o el elemento solista, va a estar en el centro. Pero tú te vas a llevar probablemente la guitarra 1 a la izquierda, la guitarra 2 a la derecha. Si tienes un órgano, probablemente se quedará en el centro, pero si tienes un órgano y una acústica, vas a mandar uno a un lado y otro a otro. Es decir, que tú vas a ir quitando elementos del centro, normalmente por orden de importancia. Es decir, los elementos clave normalmente suelen estar en el centro. No siempre, pero normalmente sí. Y además vas a ayudar a desenmascarar, porque piensa que, por ejemplo, una mezcla, como te decía, de rock, donde tu voz es muy importante, las guitarras y los órganos van a competir a nivel de frecuencias con tu voz. Y el estéreo es una falsa separación, va a generar una falsa separación, va a hacer que tu guitarra de la izquierda se distinga mejor de la voz que está en el centro y de la guitarra que está en la derecha simplemente por haberla paneado. Y además, cuando paneas cosas a los lados, estás estableciendo la amplitud de tu mezcla a nivel izquierda-derecha. Luego también es muy recomendable al menos un par de elementos tenerlos al 100-100. ¿Por qué? Porque así vas a definir la amplitud de la mezcla. Si solo paneas las cosas a un 20 o un 30%, tu mezcla va a ser mucho más estrecha que si paneas las cosas al 100%. En todo caso, piensa que tanto la ecualización mid-side como la panorámica, incluso los plugins de stereo wideners, son tus grandes aliados a la hora de establecer la anchura de tu mezcla. Porque por un lado la ecualización mid-side te va a permitir, pues eso, ecualizar de una forma lo que tienes en el centro de tu panorámica y ecualizar de otra lo que está en los lados. Y por otro lado, simplemente el potenciómetro de panorámica, que es lo más fácil, te va a ayudar a dejar una cosa en el centro, mandarla 100 a la izquierda, 100 a la derecha, 50 a la izquierda, 50 a la derecha, y te va a permitir establecer tu anchura, la anchura de tu mezcla, mandando algunas pistas a un lado, otras a otro y otras en el centro. Y por último, los plugins de stereo wideners incluso te pueden ayudar a forzar esa anchura y no tener 100-100, sino tener 125-125, lo cual puede ser muy útil, por ejemplo, para un estribillo. Y decir, yo en el estribillo, ¡bumba!, enchufo el widener y mi mezcla hace ¡uah!, y crece digamos, un 25% de anchura por cada lado. Es decir, que tienes muchas formas diferentes de establecer la anchura de tu mezcla, pero es muy importante que lo hagas con cabeza para, una vez más,
abrir la mezcla y tener, digamos, separación derecha-izquierda, igual que estábamos haciendo antes con la profundidad, tener separación delante y detrás, pues aquí vas a establecer la derecha y la izquierda, y por otro lado te va a ayudar a desenmascarar y a que las cosas compitan menos, aunque el tema del enmascaramiento normalmente lo vas a mitigar con EQ, pero la panoramización te va a servir, te va a ayudar también a desenmascarar y que las cosas suenen un poquito más nítidas. Por último, tercer plano, el plano de la altura de tu mezcla. Algunos elementos van a reinar en la zona de grave, que a mí me gusta establecerla abajo, se llaman frecuencias graves, frecuencias bajas. Los angloparlantes las llaman low end o high end. Bueno, pues el low para mí es lo que está más abajo en mi mezcla, a nivel de altura. Luego habrá pistas que están reinando en la zona de medios, voces, guitarras, órganos, y luego habrá pistas que estén reinando en la zona de agudos, platos, sintes y demás. Y así vamos a cubrir todo el espectro de frecuencias de forma eficiente. Lógicamente, si tú tienes en una mezcla un bombo y un bajo, no vas a querer que tus guitarras tengan contenido probablemente de 100 o de 150 hacia abajo en el espectro, porque esa es la zona donde van a reinar bombo y bajo. Y tú vas a liberar de tus guitarras esa zona para que ellas empiecen a rendir donde tu bombo y tu bajo ya no rinden, que es a partir de 150, 200, 300. Ahí probablemente vas a querer filtrar bombo y bajo y empezar a dejar que el cuerpo de la guitarra reine ahí. Luego, cuando llegues a la zona de entre 800 y 3000, probablemente querrás insertar tu voz. Y a lo mejor lo que haces es acabar filtrando un poco las guitarras ahí. ¿Para qué? Para que tu voz se asiente en esa zona. Pero a tu voz le vas a quitar de medio grave y de grave. ¿Por qué? Porque quieres que otros elementos reinen ahí. Entonces vas a establecer, principalmente con EQ y con compresión multibanda, vas a establecer los distintos niveles de altura de tu mezcla, dejando que algunas pistas reinen y tengan más peso en la zona de grave, en la zona de abajo, que otras pistas reinen y tengan más presencia en la zona de medio, y que otras pistas reinen y tengan más presencia en la zona de brillo, en la zona de agudo. Y así vas a cubrir tu espectro de frecuencias de una forma eficiente y no vas a tener una mezcla cargadísima de grave o cargadísima de brillo o estridente en la zona de medio o que no tiene nada de brillo y suena muy opaca. Es decir, vas a intentar establecer tu plano de altura para cubrir el espectro de frecuencias con cada una de las pistas que tienes y con la suma de todas de forma tan eficiente como sea posible. Y así vas a establecer, como te decía al principio, las 3 dimensiones del balance que necesitas encontrar en tus mezclas. Por un lado, como te decía, la profundidad, por otro lado la anchura y por otro lado la altura. Y de hecho, ¿cómo puedes aplicar todo esto tú en tu próxima mezcla? Muy sencillo. Vamos a empezar por cómo definir la profundidad. En primer lugar, debes evaluar qué elementos son los principales, porque los vas a tener que ayudar a permanecer en primer plano y bien cerca del oyente. Lo que no puedes hacer en una mezcla de rap, por ejemplo, donde la voz es muy importante, como hemos dicho antes, tú no puedes permitir que el resto de elementos se la coman a nivel de, digamos, de profundidad. Tú no puedes permitir que tu voz se quede lo suficientemente baja de volumen como para que otros elementos se pongan delante de ella, porque lo que estás haciendo es restarle protagonismo a la pista que es protagonista. Así que muy importante la evaluación que tú haces del estilo musical, del tema en el que estás trabajando, de las directrices de tu cliente e incluso de cuáles son los elementos principales de esa mezcla que hacen que esa mezcla conmueva a su oyente. De hecho, puedes pensar en darle más volumen, más brillo y menos reverb a las pistas que sean más importantes. Es decir, cuanto más importante sea una pista, más volumen tendrá, más brillo tendrá y menos reverb tendrá probablemente. Pero siempre tienes que hacerlo de forma balanceada y sin exagerar. Una vez más, camarada, estamos buscando dar balance y tú eres el ingeniero de balance de tu mezcla. Así que si te pasas de volumen, por ejemplo, en esa voz del tema de hip hop, lo que estarás haciendo es alejar la voz demasiado de la sección rítmica. Y entonces el oyente dirá, sí, yo oigo a este tío muy cerca, pero me da la sensación de que la canción no tiene nada de pegada. ¿Por qué? Jolín, porque la batería da la sensación, o el beat, o el loop da la sensación de estar a 1 kilómetro. Así que hay que entender que tenemos que manejar volumen, EQ, reverberación, saturación de forma meditada. ¿Para qué? Para conseguir traer adelante aquello que es importante y que queremos adelante sin mandar demasiado atrás de forma involuntaria aquello que podría hacer que nuestro oyente ya empiece a percibir problemas. Yo quiero traer la voz del cantante adelante, pero si me llevo la batería muy atrás, el oyente va a decir, este tema no pega tan fuerte como otros. Y es nuestro trabajo encontrar balance, no sacar adelante a tope lo que es importante, no. Tener lo importante adelante con balance, ¿vale? Por otro lado, ¿cómo puedes definir la anchura de tu mezcla? Posiciona los elementos principales en el centro de tu mezcla y piénsate en que puedes llevar a los lados elementos armónicos, por ejemplo, como te decía antes, tengo la voz en el centro, guitarra 1 a un lado, guitarra 2 al otro. O también elementos secundarios o que puedan competir o que compitan directamente con el elemento principal. Si tú estás en una mezcla donde tienes, digamos, por ejemplo, un par de guitarras acústicas que están un poco compitiendo con la voz, llévate las guitarras acústicas a los lados y deja la voz en el centro. O si tienes una voz y luego tienes un coro, un par de coros que de repente dices, es que como que se enmascaran, no se oyen nítidos, no se oye claro todo,
intenta llevarte a los lados los coros y deja que la voz reine en el centro y llévate a los lados los coros porque te va a ayudar. Encontrar ese balance de anchura no solo va a definir digamos, el ancho total percibido de tu mezcla, sino que te va a ayudar a separar cosas de tus elementos principales que normalmente van a estar en el centro. Y así vas a ganar digamos, un plus de efectividad, ¿vale? Recuerda una vez más que estamos buscando también el balance, por lo que debes intentar tener el mismo peso en ambos lados, en el lado izquierdo y en el lado derecho. No tendría mucho sentido tener una mezcla de batería, bajo, voz y una guitarra y decir, bueno, como la guitarra me compite con la voz, me la llevo 100% a la izquierda. Porque entonces, ¿qué hay en la derecha para compensar eso? Tu mezcla va a estar, digamos, va a tener mucho peso en la izquierda, ninguno en la derecha. Porque todo va a estar en el centro, excepto esa guitarra que te has llevado. Entonces, o tienes que pensar en traer la guitarra al centro otra vez, o tienes que pensar en duplicar esa guitarra y mandar otra al right. O incluso en grabar una nueva guitarra para apoyar la que tienes en la izquierda y mandar a la derecha. ¿Para qué? Para, una vez más, tener balance de anchura y tener el mismo peso en la izquierda que en la derecha, para que así tu oyente, cuando escuche la mezcla, la disfrute y, una vez más, no encuentre problemas. Diga, yo no sé qué pasa aquí, pero cuando escucho esta mezcla se me va la cabeza para un lado. Claro, porque tiene mucho peso en un lado, ninguno en otro. Así que es también tu trabajo como ingeniero de balance encontrar cómo vas a panoramizar tus pistas de forma que, normalmente, lo principal, incluso lo más grave, porque muchas veces el grave tiende a dejarse en el centro y el medio y el agudo tiende a sacarse a los lados. Pero en todo caso, lo que sea fundamental, que suele ser bombo, caja, bajo, que suelen ser grave y medio grave de tu mezcla, y la voz o el elemento solista, eso normalmente en el 90-95% de las mezclas van en el centro. Y luego, guitarra para un lado, guitarra para el otro, órgano para un lado, órgano para el otro, coro para un lado, coro para el otro, pandereta para un lado, pandereta para el otro, no lo sé, guitarra acústica para un lado, teclado para el otro. Es decir, normalmente si analizas mezclas comerciales verás que lo importante está en el centro y que lo demás se va mandando a los lados con la intención de, por un lado, quitarlo de en medio y que no compita con lo que es esencial, y por otro lado, encontrar un balance de anchura suficientemente competente como para establecer una buena anchura de mezcla y a la vez encontrar un balance de peso para que izquierda y derecha tengan el mismo peso. Por último, ¿cómo puedes definir la altura en tu mezcla? Pues simplemente tienes que decidir quiénes van a reinar en cada rango de frecuencias de tu mezcla y entonces vas a tener que filtrar con ecualización a conciencia. Fíjate que te explicaba antes, si tienes una mezcla, una vez más, con un bombo, una caja, unos toms, unos aéreos, un room, un bajo, dos guitarras, pues probablemente tu elemento más grave va a ser el bombo o el bajo, depende del tema. Pero si has definido tu bombo como el elemento más grave, tu bajo lo vas a filtrar de 60, 70 hercios para abajo. Y ahí no quieres nada. ¿Por qué? Porque esa zona es para tu bombo. Luego va a entrar tu bajo en la zona de 60, 70 hasta 100, 150. Y ahí vas a filtrar tu caja, tus guitarras, tus voces para que no entren en esa zona. Porque ahí tiene que reinar tu bajo. Luego en 100, 150 van a empezar a entrar las guitarras probablemente y las vas a filtrar de 100, 150 hacia abajo, pero vas a empezar a dejar que pasen. Luego va a llegar tu voz, luego van a llegar tus teclados. Es decir, tú vas a ir estableciendo qué elementos tienen que ir entrando en qué rangos de frecuencia para, una vez más, encontrar un balance a nivel frecuencial que te permita competir y que te permita traducir bien. Porque una mezcla que tiene demasiado grave porque no se ha filtrado el bombo, no se ha filtrado el bajo, no se han filtrado la guitarra, si hay un peso entre 80 y 200 que es demasiado, pues no va a competir igual de bien que una mezcla que tiene el grave bien filtrado y que tiene el grave limpito y que en cada una de las zonas del rango de grave solo hay un elemento, un par de elementos que conviven bien y no un montonazo de elementos aportando suciedad de grave. O en una mezcla donde tienes dos guitarras eléctricas, dos guitarras acústicas, un teclado, un órgano Hammond, una voz y dos coros compitiendo en la zona de medio agudo, pues si no haces un buen filtrado de EQ, probablemente ahí va a haber enmascaramiento y va a haber, digamos, suciedad. Y no se va a percibir claro cuál es la guitarra 1, cuál es la 2, cuál es la voz, y algunos tramos de la voz se perderán, de repente el órgano desaparece, ahora aparece. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo un buen balance a nivel de EQ, a nivel de frecuencias, y no estamos definiendo quién tiene que estar más arriba y quién tiene que estar más abajo en esta, digamos, en esta dimensión de altura de frecuencias. Así que piensa una vez más, camarada, que todo esto tiene que ver con encontrar el balance y todo esto tiene que ver con tres dimensiones. La profundidad, que te va a permitir mandar cosas más adelante o más atrás, probablemente, según sea el orden de importancia en la mezcla. También definir tu anchura para mandar unas cosas a un lado, otras cosas al otro y dejar otras en el centro y tener el rango, digamos, left-right bien administrado y digamos, con un balance coherente. Y por último vas a poder también definir la altura de tu mezcla y ir desde la zona más grave, 20, 30, 40 hercios, hasta la zona más aguda, 15, 16, 20.000 hercios y tener balance a nivel frecuencial para que todo se oiga nítido, todo se perciba claro y además cada elemento haga su trabajo, porque el trabajo del bajo es aportar grave, igual que el trabajo del bombo, mientras que el trabajo de los platos es aportar agudo. Filtra a conciencia, utiliza la EQ a conciencia para establecer
quiénes son los protagonistas en cada uno de los distintos rangos de frecuencias. Así que fíjate, camarada, que por un lado estamos hablando de las 3 dimensiones del balance de tus mezclas y estamos hablando de un concepto completamente teórico. Aquí no hemos hablado de ningún plugin, no hemos hablado de ninguna herramienta. Estamos hablando de ti y de tu forma de analizar la fuente que tienes, evaluar cómo vas a encontrar el balance, viendo qué problemas hay y solucionándolos para que ese balance sea el correcto y asegurándote que, teniendo muy claro cómo vas a establecer las 3 dimensiones de tu mezcla, vas a conseguir competir y vas a conseguir traducir lo mejor posible, pese a que trabajes en un home studio. Y como te decía al principio de este vídeo, yo creo que este vídeo te puede ser muy útil para empezar a pensar en tu mezcla a nivel tridimensional y empezar a preocuparte por un lado de tus volúmenes, por otro lado de tus panorámicas y por otro lado de quiénes van a ser aquellos que reinan en cada uno de los rangos de frecuencias, porque vas a tener una mezcla más clara, más nítida y mucho más, digamos, acorde a la intención inicial del compositor. Y por otro lado, este vídeo espero que te sirva para entender que esto no depende de tus plugins, esto no depende de tus altavoces, esto no depende de tu silla, ni depende de tu interface. Esto depende de tu forma de trabajar. Esto depende del ingeniero y esto es completamente independiente a las herramientas. Y tú sabes que yo soy un gran defensor de prestar atención al ingeniero y de prestar atención a quien tiene que tomar las decisiones. Porque de poco sirve tener el mejor plugin de EQ si tú no sabes cómo aplicar EQ para encontrar el balance óptimo de una mezcla. De poco sirve tener un secuenciador con 35.000 faders si tú no sabes dónde tienes que poner cada fader para que tu mezcla compita sin haberla procesado. Y de poco sirve tener las mejores herramientas del mundo si tú como ingeniero no utilizas la cabeza y no utilizas la oreja. Por eso además quiero invitarte oficialmente al workshop de mezcla en vivo, donde voy a mezclar una canción completa en un total de 2 horas, desde un home studio como el tuyo y con un setup idéntico al tuyo, un ordenador, una interface, un Pro Tools y unos monitores, y donde además vas a poder ver cómo consigo dar balance a las 3 dimensiones de una mezcla utilizando solo plugins gratuitos o plugins que trae Pro Tools y haciendo un análisis súper exhaustivo de lo que mi mezcla necesita y entonces aplicando las soluciones. Además van a ser 3 emisiones en vivo durante 3 días seguidos, donde vamos a hablar un poquito acerca de mezcla, luego vamos a tener la sesión práctica de mezcla, 40 minutos en cada una de las conexiones en vivo, lo que hará un total de 2 horas de mezcla, y además vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas al final de cada una de las 3 conexiones para que puedas participar, para que puedas opinar, para que puedas compartir tus preguntas o tus comentarios y para que puedas formar parte de probablemente el evento en vivo más brutal de 2020. Además vas a poder descargar las multitracks que yo voy a utilizar a lo largo del workshop para que tú puedas ir mezclando conmigo después de cada una de las 3 sesiones y puedas ir aplicando todo lo que vas a aprender, que te aseguro que no va a ser poco. Una vez más, 3 eventos en vivo, una mezcla completa de un tema de rock solo utilizando plugins nativos de Pro Tools o plugins gratuitos y desde un setup como el tuyo, y además de un montón de horas que vamos a echar de rondas de preguntas y respuestas y de interacción en vivo, que estoy convencido de que te van a servir para eso. Resolver un montón de dudas y pasarlo en grande porque lo vamos a pasar bomba. Así que no te lo pienses, camarada, y date de alta en el workshop. Lo único que tienes que hacer para confirmar tu plaza gratuita es ir a produceaudio.net/workshop, introducir tu nombre y tu email y yo te voy a mandar toda la información acerca del workshop y además un montonazo de contenidos complementarios con los que vas a flipar. No lo dudes, camarada. Nos vemos en produceaudio.net/workshop, en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.